Realmente se comentaba, ¿no?, en la presentación inicial si la ciudad era, ¿no?, el lugar para esa reflexión, ¿no?, para meter esa reflexión dentro de los propios engranajes de la ciudad y en un momento dado pues, poder activar desde allí el cambio, ¿no?, desde activar ese otro tipo de reflexiones que van a generar esos cambios, ¿no? Y yo creo que con la genealogía que tú has establecido y con la explicación de la obra que podemos disfrutar aquí a Conde Duque queda perfectamente claro eso, ¿no? En el caso de Patrick, bueno, Patrick, para los que conocéis su obra, él utiliza toda la historiografía, toda la historia política, como, bueno, desde una perspectiva crítica para construir su propia reflexión, ¿no? Podría parecer esto, en un inicio, que podría quedar lejos de determinados temas que apelan al ecologismo, por ejemplo, pero no es así, evidentemente, ¿no? O sea, el vínculo de la economía con todo lo que estamos sufriendo ahora, con todo lo que está sufriendo el medio ambiente, es más que evidente. Los medios de producción, las formas de producción, las ideologías están completamente imbuidas y completamente dirigidas hacia la situación que estamos viviendo ahora, ¿no? Y en el caso de Patrick, él utiliza los objetos que son parte precisamente de esas cadenas de producción, de esas producciones masivas que apelan directamente a ese tipo de producciones, que él interviene en un ready-made constante y que está modificando. Bueno, pues en esta pieza concreta, ese objeto que preexiste es un invernadero y lo que sí que mantiene, pero con unos significados quizás diferentes a los que suele tener ese color en su obra, es el rojo. Si quieres, Patrick, ¿nos lo explicas tú? Vale. Primero que nada, quiero también agradecer a MadBlue, a Luis y a Carolina por la invitación, por todo el trabajo que han hecho para sacar adelante este festival. Especialmente a David Barro, que fue quien me invitó y quien me propuso hacer esta obra que para mí fue de alguna manera un desafío. Fue una obra pensada y diseñada y producida en confinamiento, una obra que de alguna manera se aleja a lo que yo habitualmente he desarrollado en mi trabajo, partiendo por la escala, por el hecho de ser un trabajo que está puesto en el espacio público y por tener una especie de pie forzado temático que tenía que ver con todo este macro tema, digamos, del calentamiento global o la crisis, digamos, medioambiental en las que estamos sumergidos durante las últimas décadas, ¿no? Y que se ha ido acentuando. Entonces, el punto de partida desde el cual yo podía pensar un proyecto sin traicionar, por así decir, mi propio proyecto de obra que he desarrollado en los últimos 20 años, tenía que ver con lo que yo podría denominar como la crisis, digamos, del modelo de desarrollo económico que ha gobernado el mundo los últimos 40 años. Yo soy un artista chileno, aunque nací en Bélgica, y desarrollé toda mi carrera, digamos, hasta que me vine a Madrid hace 7 años, en Latinoamérica y particularmente en Chile. Y dentro de mi trabajo he abordado una parte importante de la historia, digamos, chilena, de los últimos 40 años, pero que también se podría entender como un fragmento de la historia universal. Lo podríamos denominar como una pequeña cápsula, digamos, en esta historia de la Guerra Fría, todo el proceso político, social y económico, que es a lo que me voy a referir brevemente, que va desde los años 60 hasta los años 90 en Chile, con un gobierno socialista democráticamente elegido, con un golpe de Estado, digamos, urdido y tramado desde Estados Unidos, digamos, para justamente contener el avance de ese pensamiento, con la introducción por primera vez en el mundo, y esto hay mucha literatura, de una ideología llamada neoliberalismo, que se traduce en lo económico, pero que va mucho más allá de lo económico o de los aspectos económicos. Y bueno, todo ese proceso ha sido como, por así decir, parte de los materiales que yo he utilizado
a nivel como conceptual, a nivel temático, para desarrollar un trabajo que formalmente tiene que ver con el uso y manipulación de objetos comunes, vinculados también al mundo de la economía, como es esta pieza, por ejemplo, que es una gran instalación que desarrollé especialmente para un proyecto en la biblioteca del Museo Reina Sofía, que se puede ver ahí al fondo. Es una obra que yo la llamo como una suerte de arqueología, una investigación arqueológica sobre el cómo surge este pensamiento neoliberal, cómo se implanta, cómo se traduce y qué consecuencias trae. Y todo esto a través de archivos, fotografías, documentos y una intervención, digamos, con ladrillos, que es lo que se puede ver ahí. Esto es muy importante porque tiene mucho que ver con lo que estaba hablando Fernando, porque hablar de crisis medioambiental y de cambio climático sin hablar de economía es imposible y es una falacia. Hay mucho buenismo en torno al tema del cambio climático y la crisis medioambiental, pero la verdad es que si no se ataca el corazón del modelo de desarrollo que el mundo adoptó, digamos, o que algunas personas hicieron que el mundo adoptara, es muy difícil que este tema se pueda revertir o frenar, ¿no es cierto? Hay una cantidad enorme de literatura, yo no soy un experto, pero por mencionar solamente a una autora que es muy popular, que se llama Naomi Klein, que ha escrito un libro, digamos, muy extenso, con mucha documentación, donde ella justamente habla, ¿no? El libro se llama Esto lo cambia todo, el capitalismo contra el clima, es decir, donde pone justamente en el subtítulo ya la tensión fundamental, digamos, los conceptos fundamentales que vertebran este complejo, digamos, esta compleja crisis, digamos, este complejo momento en el que vivimos, ¿no? Porque somos todos partes del sistema y porque el sistema somos nosotros y vivimos en él y porque desamarrar todo esto es muy complicado. Pero bueno, en este trabajo hay un nudo, digamos, que es muy interesante y que tiene que ver con digamos, la forma en que el neoliberalismo se instala en Chile. Y esto tiene que ver con un personaje central que se llama Milton Friedman, ¿no? Que es un economista que es conocido como el padre o uno de los padres, digamos, del neoliberalismo. Fue profesor en la Escuela de Chicago, que es la cuna del neoliberalismo como pensamiento ideológico y también económico. Lo que se ven ahí abajo son un grupo de economistas chilenos que estudiaron con Milton Friedman y que fueron los que introdujeron todas estas medidas, estas reformas, digamos, en Chile en los años 70, después del golpe militar, y que transformaron completamente la economía, la sociedad y la cultura chilena, porque, como digo, el neoliberalismo es, desde mi punto de vista, mucho más que un simple modelo económico que pretende reducir el Estado a su más mínima expresión, privatizando, desregulando los mercados y todo eso que sabemos, ¿no? Pero Milton Friedman es un personaje clave en la historia de esta forma de entender la economía y también de entender el mundo, este libre mercado, digamos, desbocado, por así decir, ¿no? Falta regulación, que de alguna manera es lo que ha llevado, digamos, también a este aceleramiento, ¿no?, de la crisis medioambiental. De hecho, uno de los principales grupos o instituciones negacionistas del cambio climático, Heartland, es un grupo de pensamiento que se dedica a, por así decir, reproducir y custodiar estas ideas neoliberales, ¿no? Es muy importante entender que las ideologías están muy presentes en todo este debate y desmontarlas, porque de verdad el problema es mucho más grande que ideológico, es un problema que nos afecta, digamos, biológica, física, atmosféricamente, no sé cómo decirlo, el profesor Fernando lo podría decir mejor que yo, pero me refiero a que hay mucha ideología en esto. Para los negacionistas, todo el tema del cambio climático y toda la gente que habla de cambio climático son simplemente unos progres de izquierda que lo que quieren es detener el avance de este modelo capitalista neoliberal que nos ha llevado al esplendor, ¿no?
digamos, crecimiento sin límite, producción sin límite y consumo infinito, ¿no? Bueno, esta obra no trata de eso, pero de alguna manera sienta las bases como investigación de lo que es ese nudo, insisto, dentro del contexto de la Guerra Fría, que a mí personalmente me ha permitido entender muchas cosas del mundo en que vivimos, que me ha permitido entender no solo la globalización, sino también mi propio lugar en el mundo como artista globalizado, valga la redundancia, ¿no? Yo vivo entre aquí, viajo todo el tiempo, o sea, yo no soy un ejemplo de economía en términos ecológicos, ni mucho menos, ¿no? Soy un consumista también bastante desagradable en muchos aspectos. Eso es, voy a mostrar, al igual que Carlos, unas 3 o 4 imágenes de trabajos anteriores para hablar un poco del invernadero. Ese es el barrio financiero de Santiago que se desarrolló a partir de los años 80, producto de este desarrollo económico, digamos, muy galopante, que de verdad ha generado mucha riqueza, pero también muchos efectos colaterales, que creo que es uno de los conflictos, digamos, permanentes en los que se puede ver este debate, ¿no? Estas contradicciones, ¿no? Con respecto a esta opción, digamos, de desarrollo económico que el mundo ha adoptado, ha abrazado. Entonces yo me he dedicado a través de estas cuestiones económicas a tematizar estos efectos, ¿no? Estas contradicciones también. Esta obra, que es una obra del año 2005, son imágenes de este barrio financiero de Santiago puestas en unos baldes para cemento, que son los baldes que utilizan los obreros para mezclar cemento y construir muros, casas, edificios, ¿no? Entonces, como una visión de estos dos mundos, de estas dos economías que de alguna manera están vinculadas, pero que también producen un contraste, ¿no? El mundo del obrero y el mundo, digamos, de esta macroeconomía reflejada en esas arquitecturas espectaculares, por así decir, que representan la traducción del capital dentro de la ciudad. O esa torre, que es la torre más grande de Latinoamérica, que fue hecha en Chile por César Pelli, se llama Costanera Center, mide 300 metros, y rompió completamente con la escala de la ciudad, ¿no? Es como un gran falo puesto en la ciudad, ¿no? Toda gran corporación quiere tener su gran edificio y esa es la máxima expresión entonces de este capital traducido ahí. Y el invernadero rojo es un trabajo que habla, por supuesto, de calentamiento global. El rojo sabemos que es el color que mayor temperatura tiene, ¿no? Dentro de los colores. El rojo es un color que tiene muchísimas connotaciones desde el punto de vista político, cultural, histórico, fisiológico. Aquí puede ser leído como un llamado a atención, no me interesa darle una lectura única. Yo pienso esta obra como una escultura, que tiene una doble forma de verse, una vista exterior, por así decir, donde uno puede ver esto, que es como un diseño, digamos, de un invernadero de túnel. Es un invernadero, que esto es importante, comprado, es decir, no es un invernadero que yo inventé, sino que más bien es como un ready-made alterado, como diría Duchamp, ¿no? Un objeto de consumo que está simplemente sacado del sistema de consumo y puesto como obra de arte ahí, con un simple gesto, digamos, de manipulación, que sería en este caso el reemplazo de los metacrilatos translúcidos por unos metacrilatos rojos. No ha perdido su función, digamos, el invernadero, porque si ustedes entran van a sentir calor. Es verdad que no hay plantas, quise dejarlo vacío porque lo que quería era que el espectador ingresara, ¿no es cierto?, como está en esa imagen, y pudiera tener una visión completamente alterada de la realidad, ¿no? Una visión como si fuera un filtro que te ponen sobre la cara, digamos, sobre la vista, y que pudieras ver el entorno, que también es muy interesante porque es un patio de este regimiento, ¿no es cierto? Un patio muy marcial, muy hierático, muy duro, ¿no es cierto? Digamos, muy pesado, con mucha historia,
con este pequeño, digamos, con esta pequeña construcción arquitectónica, por así decir, bastante precaria en términos también materiales y de factura, que altera, digamos, ¿no? Altera nuestra mirada. Entonces, para terminar, esta obra, que tiene, insisto, muchas lecturas, o que puede tener muchas lecturas, es simplemente un gesto, una provocación. Creo que los artistas, y esto ya tiene que ver con la definición que yo le doy a mi propia labor, tenemos que tener esa misión de provocar, de cuestionar, de mirar las cosas de otra manera, de levantar también la alfombra y ver lo que hay debajo y tratar de que la gente, los espectadores, nos acompañen y puedan a través de esas obras también generar un pensamiento, una idea, etcétera, ¿no? Entonces, lo dejo hasta ahí en favor del tiempo y eso. La verdad es que aparte, en estas coordenadas, ¿no?, que se mueve la creación contemporánea, que apelan a la sensibilidad y a lo sensitivo, ¿no?, también genera un microefecto invernadero, ¿no?, que puede experimentar el espectador directamente, ¿no? Yo creo que una de las expresiones más claras, y con Patrick eso se denota de una manera muy evidente, es la capacidad que tiene el arte contemporáneo, ¿no?, de buscar las fisuras que hay en esas estructuras consolidadas, en esas estructuras anquilosantes, permanentes, buscar esas fisuras, insertarse en ellas y al final hacer o intentar hacer detonar esas estructuras para poder habilitar el cambio, ¿no?, que es quizás lo más importante. Mad Blue es un festival que no se detiene y Russell Meseguer está aquí con nosotros en previsión de un proyecto que se presentará en la edición del año que viene. Es Quadra Minerale, Tierras Raras. Hay algo también en la creación contemporánea que a mí me seduce especialmente y que en el caso de Russell queda de manifiesto, que es esa frontera, ¿no?, esos límites que hay entre lo científico y lo mágico, ¿no?, cómo el artista se mueve entre esas dos coordenadas para ir generando su propio camino, su propio discurso, ¿no? En este proyecto que ahora nos va a presentar Russell, creo que queda bastante evidente. Este proyecto se presentará el año que viene, también cuenta con una publicación que la va a prologar, que la ha prologado ya de hecho Blanca de la Torre, y yo he tenido la suerte de hacer el epílogo, un epílogo mágico, tal y como me había encargado la propia Russell, sobre el propio proyecto. Ella os lo presenta. Buenas tardes. Bueno, gracias a Mad Blue y, por supuesto, a David Barro por la invitación, también por tener a Fernando Gómez de la Cuesta moderando esta mesa y por mis compañeros, ¿no?, que Amparo no la conocía, solamente conocía su trabajo y a Patrick y a Carlos nos conocíamos ya desde hace unos años. Hace como 4 años yo tuve que cambiar de estudio y me di cuenta de la cantidad de materiales, ¿no?, que vamos almacenando en el mismo, y me di cuenta de lo inconscientes que somos a la hora de entender de dónde extraemos los materiales, cómo son procesados, cómo, digamos, todos esos materiales luego son consumidos o son utilizados, y especialmente por los artistas, ¿no? Y en ese momento era 2016-2017, perdón, y en el 2019 la tabla periódica de los elementos iba a cumplir 150 años, o ya cumplió 150 años, y me pareció que podía ser importante ser más consciente sobre el uso de esos elementos de la tabla periódica por parte, sobre todo, a nivel social, pero sobre todo lo que me atañe a mí a nivel artístico, ¿no? Y cómo hacer llegar esa información a personas que no somos especialistas, no somos químicos, no somos físicas, no somos biólogas. Y decidí hacer este vademecum. Al principio era un vademecum solo sobre tierras raras. Las tierras raras es un grupo de la tabla periódica, se denominan lantánidos realmente, aunque me gusta más el término tierras raras, me parece más bonito, y se usa mucho en tecnología digital, ¿no? Hemos hablado y hemos visto muchísima literatura sobre el uso de las tierras raras y me pareció interesante hacer una investigación. La locura fue que, como todos los artistas, pensaba hacer solamente ese grupo de la tabla periódica y me di cuenta que era inviable hablar del cerio, del europio y no hablar del litio, del cobre, y dije, pues venga, vamos a hacer toda la tabla y vamos a hacer también todo lo que sean elementos que estén relacionados. Por ejemplo, el vademecum tiene
conceptos como teoría de la relatividad, Tierra, Luna. No solamente tiene conceptos de la tabla periódica, sino que también tiene otros conceptos, ¿no? Esta es la portada. A la izquierda veis esos unas sales que recogí en un primer viaje que hice a Bolivia, al Salar de Uyuni. Hay muchísimo material, ha sido un trabajo de recuperar, también un poco como decía Patrick, ¿no? Como un archivo, como una documentación, de ir recuperando mucho material que yo tenía en el estudio y mucho material de proyectos que había hecho anteriormente. Entonces, durante bastantes años yo había trabajado ya con el Instituto Geológico y Minero de España, que está aquí en Río Rosas, en Madrid, para un proyecto anterior sobre minería entre el sur de España y el sur y Sudamérica, especialmente con la zona de Chile, con el nitrato de Chile, y había estado recorriendo la parte de Potosí y Perú. Entonces hay muchas fotos, por ejemplo, de minería que yo ya había trabajado, ¿no? Hay una ayuda esencial que yo quiero agradecer, pues todos los textos son reales. Eso a mí me costó mucho porque yo no soy especialista, aunque estudié en el Instituto Ciencias Mixtas, yo no soy especialista en química ni en física, y ha sido de muchísimo valor contar con un químico, con una geóloga, que han ido sobre todo revisando los textos, ¿no? Hay también una obsesión mía con que el texto esté en 2 idiomas, está en español y en inglés. Hay un prólogo, efectivamente, de Blanca de la Torre, que es una comisaria española que lleva muchos años trabajando en estos temas. Y hay algo también, pues casi todos mis proyectos tienen siempre un vínculo con experiencias de la infancia, ¿no? Y yo he trabajado mucho pues, con elementos también de la arquitectura, militar especialmente, de la minería, de la reconversión de un lugar, ¿no? Con la memoria. De hecho, pues creo que con Carlos tenemos ahí muchos puntos en común, ¿no? Yo soy una gran admiradora de su trabajo. Y hay un diccionario que yo usaba de pequeña en el colegio que se llamaba Aristos, ¿no? Y, por ejemplo, este prólogo es un guiño al prólogo que hay, es cómo usar el diccionario, ¿no? Hay cosas como bastante divertidas, ¿no? Y curiosas, pero me parecía como que era esencial poner esa manera de cómo poder acceder y cómo poder entender el uso del diccionario. En la parte de la izquierda veis que hay como 3 iconos, esos 3 iconos simbolizan extracción, ese circulito es cuándo y cómo, y finalmente esa pequeña fábrica es para qué se utiliza cada elemento, ¿no? Este sería la A. Lo que hago es también, imagino que a lo mejor hay algún químico o alguna física en la sala, lo que hago es romper con los grupos, digamos que los elementos no los construyo por grupos como gases nobles o metales, sino que hago una construcción del diccionario alfabéticamente, ¿no? para hacerla más cercana y más accesible a los que no somos especialistas, ¿no? Cada uno de los términos pues, me fue llevando a una serie de materiales, a una serie de archivos, documentación. Hay materiales que me han prestado amigos. Por ejemplo, ese vasito que veis a la izquierda arriba, perdón, a la derecha arriba, es un vaso usado durante la Guerra Civil Española, que lo tenía un abuelo mío, que usaban los soldados. Entonces, siempre voy intentando encontrar elementos que yo ya he utilizado en proyectos míos o podemos encontrar en el estudio o en una casa también, elementos de lo cotidiano, ¿no? Hay un texto que para mí ha sido muy importante, el de Manuel Regueiro, que es un geólogo, es el presidente del Colegio de Geólogos, porque él tiene un libro que habla sobre el uso de los minerales y de los elementos de la tabla periódica en la vida cotidiana. A la izquierda en medio hay una figurita de un búnker que parece un ovni, que es pues otro de los proyectos con los que yo he trabajado sobre la Guerra Fría. Es decir, hay muchísimos guiños a proyectos anteriores que yo he ido realizando, ¿no? Por ejemplo, a la derecha arriba pues hay una foto de una serie fotográfica que realicé en Francia sobre diferentes calles con nombres de guerras, ¿no? o de batallas que han sido importantes a lo largo de la historia. Hay elementos, por supuesto, que me recuerdan a vivencias, ¿no? Yo vine a estudiar a Madrid, a la Complutense, he vivido muchísimos años en Madrid. Y bueno, esto es como un elemento, ¿no? de la Puerta del Sol muy conocido, el tío Pepe. Entonces, siempre lo que intento es buscar elementos que estén vinculados o a mi obra o a elementos que puedan ser de alguna manera reconocibles o al menos comprensibles, ¿no? para un público no especialista.
Estas son las alcantarillas de París, les égouts. Y bueno, antes hablaba, por ejemplo, con Fernando, ¿no? Porque él había hecho también esta visita en París. Este es el primer alcantarillado moderno que existe en Europa. Seguramente el primero es la Cloaca Máxima en Roma, pero este es como el primer alcantarillado contemporáneo, ¿no? Donde las calles se repiten, las calles de arriba con las de abajo, y donde uno de los problemas más importantes era el arsénico. Entonces, cuando aparece el término arsénico, yo busco en todo mi archivo qué imagen o qué objeto o qué elemento a lo mejor del taller de un artista amigo o de mi propio taller puede estar en relación, ¿no? Hay algunos elementos de la tabla periódica que son los más contemporáneos, los redactivos, que han sido muy difíciles. He tenido que tirar un poco de archivo, sobre todo pues, de lo que es el laboratorio sobre todo ruso, estadounidense, alemán, y en muchas ocasiones también, como veis, hay bastantes elementos de, pues, bueno, de minerales, ¿no? Por ejemplo, esa pieza amarilla es azufre de Bolivia. Pirita, que aquí en España es muy común, en la zona de La Rioja. Bueno, hay también una parte muy relacionada con el uso de la fotografía. Yo he hecho mucho trabajo fotográfico, entonces hay muchísimos elementos fotográficos también que aparecen en el texto, el nitrato de cloro, el cloruro, etc., ¿no? Hay muchas imágenes reconocibles, por ejemplo, la imagen que vemos a la derecha abajo, ¿no? Es curioso cómo las he tenido que ir relacionando. Y hay varias partes que fueron fundamentales a la hora de escribir los textos. Una es el uso tanto de información digital como analógica. Otra es la falta casi de mujeres. No hay muchas mujeres en la tabla periódica. Solamente hay una mujer a la que se le dedica un término, exclusivamente a ella, es Lise Meitner, que fue una física austriaca. Y bueno, ella, digamos que se la considera la iniciadora de algunas de las teorías muy importantes para la energía nuclear, aunque ella, digamos, hay una frase muy conocida que dice: no quiero que se me recuerde, ¿no? No quiero que mi nombre esté ligado a ninguna bomba. Y luego hay otros términos, por ejemplo, como curio. Pasa que el curio se dedica tanto a Pierre como a Marie, ¿no? Entonces, bueno, también ahí pues, tuve que ir buscando, ¿no? materiales e ir conociendo a otras científicas que estaban como la mujer de o como la ayudante de, y que también poco a poco han ido apareciendo en los textos. Aquí hay una imagen que yo le tengo un especial cariño, es la imagen de la derecha arriba, que es Georges Méliès, que es el padre del cine de ciencia ficción, y bueno, cuando aparece el bronce, por ejemplo, aunque es una aleación, yo también incluyo aleaciones, aunque no sean elementos como tal, y pues bueno, una estatua de bronce de Georges Méliès, ¿no? O, por ejemplo, esta es una postal que utilicé para un proyecto anterior sobre una construcción que tengo sobre fotografías de búnkeres de costa en diferentes periodos históricos. Esto es el Río de Janeiro, ¿no? Bueno, hay una parte importante, que es, por ejemplo, algunos capítulos donde hay una parte muy relacionada con el arte. Por ejemplo, la C me ha dado mucho juego. Hay muchísimas pinturas, sobre todo el rojo cadmio, el amarillo cadmio, que aparecen ya en las paletas de los impresionistas y que a día de hoy los pintores, los artistas seguimos usando. Eso es un amarillo cadmio de mi estudio. Por ejemplo, el peerless es un tipo de acuarela que usaban los fotógrafos para iluminar fotografías, o la propia imagen de la derecha para hablar del calcio, que es una imagen del Museo de Ciencias Naturales de París, que es bastante similar este museo al museo de Geominero aquí en Madrid, ¿no? Entonces, bueno, el proyecto, aparte de tener este libro, tiene una parte también dedicada a piezas fotográficas, a una colección de cuadernos de Miquel Rius, que es pues como una de las marcas sobre todo, volviendo un poco a la economía. Miquel Rius es una marca de Barcelona que sobre todo ha hecho cuadernos de contabilidad, y lo que voy haciendo es pintando hoja por hoja cada uno de esos cuadernos, inspirándome en cada uno de los elementos de la tabla periódica. No he traído imágenes de estos cuadernos, pero por ejemplo ya están subidas a la web y el próximo año se expondrán. Y bueno, esto es un poco lo que es el texto y la relación de los elementos con la tabla periódica. Muy bien. Muy bien, pues
esperamos verlo el año que viene, ¿no? En MapBlue, y el desarrollo expositivo del proyecto, la publicación. Y Amparo, te voy a pedir, ya sé que es un sacrificio enorme, pero sé que tú tienes esa capacidad de síntesis enorme, que resumas muy brevemente la exposición que tenías preparada. Para los que conocéis la obra de Amparo, sabéis que ella utiliza un sistema a la hora de sus construcciones, de sus creaciones, que apela a definir los conceptos, no acudiendo a la esencia de ellos, sino yendo a las periferias, a esos puntos de frontera, esos puntos límites, donde esos conceptos precisamente empiezan a perder su definición, ¿no? Empiezan a perder sus propios contenidos, ¿no? Ella considera que esos puntos fronterizos, esos puntos límites entre lo bello y lo siniestro, lo sublime, son los que mejor definen aquello de lo que quiere hablar, ¿no? Esos puntos de tensión. La prueba más evidente es la pieza que se ha producido para MapBlue y que podéis ver precediendo la exposición colectiva que ha comisariado David aquí en Conde Duque. No sé si los compañeros que están por allá arriba de la presentación de David serían capaces de rescatar esa gran roca oblicua que está como encajada entre dos paredes de aquí de la casa de Conde Duque, pero mientras lo hacen, Amparo, si quieres, ya te pido, y lo siento muchísimo, pues seguro que era una exposición total muy interesante, pero bueno, adelante. Primero de todo, mil gracias a MapBlue y a David Barro por haber confiado en mí, y a ti, Fernando, por el comisariado, porque es verdad que este tipo de piezas, si no es con este tipo de ayuda y apoyo, no te puedes meter. Voy a resumir, el único problema que tenemos es que dará la sensación de algo esotérico, porque estos temas, cuando no consigues explicarlos con tiempo, no son muy creíbles. De todos modos, yo lo intento. Hace unos años escribí una tesis que era mixta y me pedían que la justificara, o mejor que justificar, que pudiera documentarla y comprobar todo lo que decía con mi obra. Lo bueno es que todo lo que estuve analizando me sirve ahora para explicar mi trabajo. Entonces, brevemente en la tesis lo que intentaba hacer era entender qué estaba pasando con esta nueva mirada, nueva percepción, qué estaba pasando con la imagen, donde las tecnologías nos hacen ver todo lo que está de ojos para afuera, nos hacen dudar de si es verdadero o no, cuando los artistas lo que hacemos es, a través de las emociones, analizar ese entorno y transmitir una verdad, esa verdad que entendemos nosotros y conseguimos pues, con esas emociones. ¿Qué pasaba con esa imagen? La conclusión fue que una imagen que inicialmente se nos había presentado con una importancia en el símbolo, cuando el símbolo era capaz de, pues con una imagen simbólica como puede ser un crucifijo, por ejemplo, simplemente con esto te conseguía conectar con una verdad automáticamente, con lo cual hablamos de trascender, con una trascendencia. Hoy en día lo que podía estar pasando es que esa imagen símbolo estaba perdiendo valor y la estaba ganando una imagen signo. Resumiendo mucho, otra vez, es el símbolo lo comprendemos los humanos, los animales no. En cambio, el signo, una caricia, un olor, un ruido, lo comprenden los animales también. Entonces, lo que podemos entender también a través de eso es que en la imagen signo hay una acción. Es decir, si oyes un ruido es porque está pasando algo y tú estás captando esa información con tu propia experiencia. La propia experiencia de una situación que tú estás viviendo no te engaña. Una imagen fija, por ejemplo, también puede ser una acción. Un cuerpo deforme, recurrimos a la memoria de cómo debería ser el cuerpo y cómo es ahora
directamente estamos creando una acción, ¿no?, de ese cambio de la deformidad. Cuando recurrimos a esa imagen, podemos decir que el artista, por ejemplo, se da cuenta de que de ojos para afuera lo que ve ya no le sirve como verdad, tiene que recurrir de ojos para adentro. Esa mirada más profunda, más primitiva, lo que hace es recurrir a la intuición. Cuando recurrimos a la intuición, quiere decir que tenemos que rellenar espacios vacíos de información, que nos falta, que estamos frente a algo siniestro, que necesitamos reconfortarnos, y todo este tipo de reacciones de cerrar el círculo dentro de la intuición, lo que nos está haciendo es poner directamente frente a la tensión. La conclusión, por no alargarme mucho, la conclusión a la que llegaba es que la única posibilidad de encontrar una verdad segura era esa, la que me relacionaba directamente con una acción, y una acción de cambio, y esa acción de cambio sobre todo venía cuando se nos presentaba una tensión, que es la que aportaba la intuición. Resumiendo, es un poco complicado, pero simplemente se trata de crear situaciones de tensión para que ese símbolo que sigue estando, pero que no consigue transmitir trascendencia o importancia o verdad, o esa narrativa o todas esas historias que estamos contando, ¿no?, como que estamos destruyendo el planeta, lo que le va a dar el peso de la verdad es esa tensión de poner junto a esa imagen algo que nos dé realmente esa sensación de inquietud, como es el caso en esta pieza. Es una pieza donde la incomprensión viene por la enormidad de la pieza, la inestabilidad de cómo está colocada, la dificultad de comprender cómo está fabricada, que a la vez se presenta pues con toda la historia que estamos aquí intentando concienciar. Una pieza, bueno, enhorabuena por la explicación y por la decisión. He hecho lo posible por comprimir. Una pieza que desde esa abstracción formal tiene un título muy explícito, Rompiendo el mar, ¿no? Y que nos puede servir de epílogo a estas 4 presentaciones, que unidas a las otras 4 piezas de artistas, compañeros que no han estado en esta presentación, pues generan ese corpus de intervenciones, de producciones específicas para este festival Mad Blue. No sé si alguien me tiene que dar una señal para decirme si va a haber preguntas o si vamos pasados de tiempo o que, no, vamos, que acabamos o que nos hemos pasado muchísimo. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias por la atención y felicidades a Mad Blue. Larga vida. Bueno, pues muchísimas gracias, Amparo, Carlos, Fernando, Patrick. Gracias por todo. Y bueno, es tiempo de tomar un descansito, pero quiero recordarles también que Mad Blue tiene una iniciativa de donaciones con Help, que si entran en www.help.com hay una pestañita que es área, allí pinchamos y es Mad Blue, o con el código QR los carteles que vais a ver en la entrada de Conde Duque o en cualquiera de sus salas. Ahí podemos colaborar con diferentes proyectos que tiene Mad Blue, este nuevo encuentro. En uno de ellos es Mad Blue Forest, que pretende crear un bosque que borre la huella de carbono dejada por este summit, prácticamente compensar esa huella de carbono. Y el objetivo fundamental es absorber la huella y también aportar ese granito de arena a otras organizaciones y proyectos que luchan contra el hambre, la pobreza o la atención a personas vulnerables. En definitiva,
combatir, ¿no?, esos efectos del cambio climático y unirse a esa ola de desarrollo sostenible. Pues nada, vamos a hacer una pausa cortita de unos 10 minutos, así que por favor les ruego que queden en sus asientos si no es necesario salir. En el caso que necesiten salir, háganlo con la mascarilla puesta, respetando las distancias de seguridad, y háganselo saber, pues, bueno, a nuestros azafatas o azafatos que tenemos justo a ambos lados del patio de butacas. Y nada, les invito a que se queden, que después viene Lucas Vidal con una muestra, pues, bueno, musical para decirnos a qué suena el planeta. ¿Vale? Entonces nos vemos en unos minutos. Muchísimas gracias a todos.